Mío, vamos a ver cómo funcionan estos datos. Bueno, se nos conectó la conexión. Ya habíamos empezado, llevamos unos 10 minutos con este live con el padre Ignacio. Estábamos entrando a unas conversaciones sobre parejas, sobre lo que el inicio fue, cómo hace uno a veces al principio a su pareja casi que ese ídolo, este, ese ídolo el uno del otro, ¿no? Cuando no tenemos a Dios, normalmente ponemos como a Dios, como a la pareja como si fuera Dios, ¿no? Eso es la diferencia de estar en Dios y no estar en Dios. Vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente. Vamos a ver, Padre, porque está muy mal el internet. Yo creo que esto es un ataque de frente del mal. Así que ayúdenos a orar, por favor. A ver qué tal nos funciona. Bueno, esperemos a ver. A ver. Padre. Volvemos. No, o Se sea, murió todo el internet de la casa. casa. Se murió todo, ¿no? Pues estoy con Bueno, los eso datos. No quiere sé si nos decir que esto es escuchas bueno. bien, Padre. ¿Señor? Se escucha, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Sí, a ti tú a nosotros. Yo sí os escucho y fenomenal. Y bueno. bueno, saludo a todos. Podéis volver a conectaros. Ay, sí. Seguimos adelante. Nadie nos para. No sé dónde nos habíamos quedado. Yo Ahí me he estamos, seguido en un hablando y me he pequeño reído de mí resumen. mismo. Un pequeño resumen de lo que volvía uno casi un ídolo a la pareja cuando Dios no está en el sacramento del matrimonio. Estábamos más o menos dando un abrebocas, pues no, como más bien una conexión con lo que llevábamos. Sí. Muy bien. Entonces yo, bueno, pues hablando de los ídolos, yo termino porque ahora me gustaría saber cómo vosotros lo vivisteis, ¿no? Y es que me decía esta persona que no sé si que se había ido a un retiro, ahí me quedé, ¿verdad? Sí, señor. En un momento de crisis matrimonial y le tocó la frase en la Biblia del Shema que dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y dice que recibió la luz de Dios y dijo: yo es que había hecho de mi esposo un ídolo. Creí que me había casado con un príncipe azul y ni era príncipe ni era azul, era un hombre normal y corriente. Y me di cuenta que el único que puede saciar mi sed infinita de amor y felicidad es el amor de Dios a través de mi marido. Y dice que volvió y dice: he metido a Dios en mi matrimonio y todo ha cambiado. Seguimos teniendo pues, nuestros problemillas, nuestras cosas, nuestras discusiones, pero Dios lo ha cambiado todo. Ella recibió esta gracia, ¿no? Para evitar hacer un ídolo de su marido. No sé vosotros cómo visteis esta experiencia y qué en concreto os ayudó a meter a Dios en vuestro matrimonio para evitar hacer un ídolo del otro. Bueno, Padre, vamos a hacer un pequeño resumen para que esto quede grabado. Venimos de unos mundos difíciles, diferentes. Ana María crea en una fe cristiana protestante, yo cristiano católico, y nos encontramos en el mundo del modelaje. Ambos éramos modelos. Luego yo paso, ahí iniciamos una relación de noviazgo y yo luego paso al mundo de la televisión, más de 20 años. Y pues bueno, imagínese, padre, pues que en estos mundos pues todavía más difícil o más bien más fácil alejarse de Dios, y más fácil uno llenarse de egos y si te va bien, peor, porque pues tú asocias el bienestar sin Dios, es que no necesitas, ¿sí? De Dios. Entonces, volvemos y nos reencontramos en Ciudad de México, vivimos un tiempo y nosotros pues iniciamos una relación sin Dios, totalmente ni católica ni cristiana protestante, nada, o sea, fiestas, ego, Excesos, dinero, drogas. viajes, drogas y todo eso, eso sí hubo. Y nace nuestro primer hijo y él empieza como sin ser uno tan consciente, empieza como ese cambio que el Señor cuando, creo yo, y lo digo hoy, en ese momento no, cuando lo aceptas como un regalo del cielo, eh, el Señor empieza a obrar a través de los hijos, creo yo, porque primero despierta un amor que en mi caso yo no sabía que era lo que era el verdadero amor, ¿sí? O sea, yo conocí el verdadero amor primero por mis hijos, porque pues aquí no invitamos a Dios ninguno al otro, y después de que nace nuestro segundo hijo, muchos problemas económicos, a través de los problemas económicos,
empezó a llegar esto y de las infidelidades mías le hice mucho daño a ella. Y pasaron, no sé, unos 6 años, más o menos 5 años, de muchos problemas, de muchos altibajos emocionales, económicos, laborales en general. Y yo decidí irme de la casa después de habernos hecho mucho daño. Ahí es importante para hablar sobre el tema de los ídolos, es que pues venimos de dos hogares sin sacramento, o sea, nuestros papás Completado. disfuncionales, o sea, íbamos a Sí. repetir la misma historia. Nunca nos hablaron de castidad, entonces pues nuestra sexualidad siempre estuvo presente en nuestra relación de noviazgo. Lo normal, ¿no, padre? Lo Lo que que todo el hacen mundo todos. hacía, pues uno creía Y que no pasaba nada. pues Juan sí en el noviazgo me había dicho que quería ser papá. Yo no quería ni casarme ni tener hijos. Porque estaba en mi mejor momento del modelaje, mi cuerpo, lo que, el discurso feminista, mi cuerpo, mis proyectos, mi vida, etcétera. Cuando quedé en embarazo, pues yo dije, un hijo no. O sea, un hijo no, o sea, no se me pasó por la cabeza. Y hoy podemos decir que ese hijo no planeado y no deseado por nosotros, pues Dios sí lo había planeado, lo había deseado, porque muy seguramente no estaríamos aquí contando esta historia, porque ese hijo fue ese primer regalo que el Señor nos envía para que empecemos a luchar y a buscar ese amor tan bonito que el Señor nos regala por medio de los hijos. ¿Nos está escuchando, padre? Perfectamente. Volvió, se conectó Sí. al Wi-Fi, entonces estamos preocupados Sí, de que se vaya pero ahí. no, todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Como él ya le había llegado el momento de la fama, él ya se había comido medio mundo, él era el que se quería casar, él era el que Ese quería comido tener... medio mundo, no sé si lo entiendan allá, pero fui muy promiscuo. Sí, Sí, no, muchas no. mujeres. Lo hemos entendido perfectamente. Qué pena. Él era el que se quería casar, él era el que quería tener hijos. Entonces, yo empecé a ponerlo en un pedestal de ese hombre perfecto, de ese hombre que no me iba a volver a ser infiel, de ese Que no hombre iba a volver, no, que no iba a volver, que que no no iba iba a a ser ser infiel. infiel. Y cuando descubro, bueno, él me cuenta porque él tiene la valentía de contarme su primera infidelidad, pues se me cae el pedestal y se rompe en mil pedacitos. Y hasta ahí llega la confianza. Aparte, nunca había sido una mujer ni de esculcar el teléfono, ni de ser celosa, ni nada. Me permitió un paréntesis ahí, vale la pena contarlo, padre. ¿Por qué le fui yo infiel? Bueno, no porque le fui infiel, no, porque le conté la infidelidad. Porque en el noviazgo ella, digamos, también tuvo una especie de infidelidad y yo me agarré de eso para justificar que ella me tenía que perdonar. Eso es lo que yo pensaba. O sea, yo no pensaba en que se le hice daño o no, casi en sacarme esa espinita de que sintiera lo que yo sentí. Entonces, claro, esos dos universos, lo importante soy yo. Y bueno, ahí viene todo, se conecta con esto que mi esposa estaba contando. Se cae, me le caigo del pedestal, tal cual, porque ella pensó que no. Sigue, por favor. Y bueno, ahí es cuando nos damos cuenta en este transcurso de conversión de que Dios no ocupaba el centro de nuestras vidas. Bueno, después de eso, Sí. de esa infidelidad, pasaron, yo creo que unos 5 años horribles, horribles de mucho daño, buscando ayudas humanas. Terapia Bus- sexual, psicólogo, bueno, Uno busca ayudas en todos lados, menos menos donde es gratis, que es la iglesia. ¿Sí? Pero eso de verdad buscamos de todo, de todo. ¿sí? O sea, casi hacemos hasta intercambio de parejas y todo. Unas cosas tontas, pero que están ahí a flor de piel en el mundo y que se lo ofrecen a uno como solución. Menos mal no lo hicimos, sino quien le quitaba esas imágenes de la mente, sino más así, Jesús bendito. Y padre, y en el 2011, después de mucho más daño, de otras infidelidades, de intentar en Dios, pero un Dios acomodado a nuestra manera, en el catolicismo, pero acomodado a nuestra manera, no dimos más y yo decido después de unas cosas como Fuerte. fuertes que me pasaron espiritualmente hablando, vuelvo por gracia de Dios después de 2 meses y medio de haberme ido de la casa, de no querer nada con ella. Nada es nada. Yo le decía a los ojos a esta mujer, yo no te amo, yo no siento nada por ti y yo creía que yo no la amaba, porque era tan fuerte eso feo y bueno, toda esta carga de cosas horribles que vuelvo y hago un retiro espiritual y ella a los 15 20 días se va al retiro espiritual y ahí empezó la lucha verdadera. Cuando de verdad no acomodamos un Dios a nuestra manera, sino cuando decidimos seguir un orden divino. Ahí empieza el cambio en el 2013. Estamos hablando 2012. 2013. 2012 y 2013 fue el matrimonio. Ok, 2012. Así es el retiro y sucede esto. Aquí hay muchísimos temas que me gustaría entrar. Generalmente no entro en tanto detalle, pero ya que lo habéis hablado con tanta autenticidad, me encantaría poder hablarlo con vosotros. Pero por orden, vosotros hacéis un retiro, entra Dios
y empieza a ordenar. ¿Cómo podéis describir ese que empieza a ordenar vuestro amor? Dolió, dolió porque nos desbarató. Bueno, digamos lo primero que hacemos cuando ya Ana María sale del retiro, que fue la segunda que lo hizo, porque yo hice primero el retiro porque ella se iba a ir primero a ese retiro y en ese orden yo dije, en mi ignorancia, sabía que si uno no toma las cosas de una vez, las cosas de Dios, sobre todo este tipo de tareas espirituales, el mal nos va a enredar para que no las hagamos. Bueno, aquí es importante que esto empieza no por nuestra propia humanidad. Ahí es muy importante resaltar que gracias a una comunidad que ora por nosotros. Bueno, la mejor amiga de Ana María entró en Sí. proceso de conversión, pertenecía a una comunidad y empezaron a tocarnos la puerta a Dios a través de Si ellos. Juan no se va de la casa, no empieza mi proceso de conversión. Porque entonces mi problema era, es que él fue el infiel, es que él fue el que nos abandonó, es que... Y cuando empiezo mi proceso de conversión, me doy cuenta y empiezo a analizar que yo fallé. ¿A quién le fallé primero? Pues a Dios, porque no lo amaba. Amar a Dios sobre todas las cosas, no lo amaba primero a Él. Entonces, darme cuenta que hay cosas que estaban desordenadas en mi vida, empezando por el amor, porque yo mendigaba amor, porque teníamos una sexualidad desordenada, porque no vivíamos bajo el sacramento, porque ya teníamos 2 niños que ya se habían chupado todo el desastre de vida de nosotros y que eso iba a terminar siendo un círculo vicioso más aún y haciendo un daño más grande. ¿Qué pasa cuando él se va al retiro? Pues esta comunidad de mi amiga empieza a hacer la coronilla a las 3 de la mañana. Sin conocernos prácticamente, orando por la nosotros. conversión. Y mi director espiritual me dice, vas a orar por la conversión de Juan, más no porque vuelva, porque no es tu esposo. Uy, eso para mí fue súper fuerte porque yo creía que era mi esposo porque teníamos hijos. No, no era mi esposo. Entonces ese despertar. O sea, en el esa entender el conciencia, sacramento, sí, sí. ahí ella empezó a hacer primero las tareas que yo. Eso sí, yo no me fui de la casa de fiesta, no me fui de loco, me dolía el corazón, porque aparte de todo, había repetí una historia que dije cuando mi papá se fue de la casa, yo tenía como 16 años, yo dije, nunca voy a dejar, si algún día tengo hijos, nunca voy a dejar a mis hijos como mi papá me dejó a mí. Y yo era consciente que mis hijitos de 4 y 5 años me estaban casi suplicando que no los abandonara y que yo era consciente que hace años había dicho que no. Pero esto era tan pesado y tan fuerte que ni eso me doblegó, padre, y yo me fui. Y bueno, Ana María se quedó haciendo las tareas espirituales. Y el momento en que volvimos me dijo que se iba a ir a un retiro y yo le dije, si vamos a volver, yo me voy primero a ese retiro. Lazos de amor mariano, empezamos, comunidad fuerte, 20 días se va ella y ahí empezó, para contestar tu pregunta, grupo de oración en la casa. Empezamos a vivir en castidad. A vivir en castidad porque yo entendí primero cuando llegué hablándole de castidad porque no es que no estábamos unidos bajo el sacramento, vivíamos en unión libre, ¿sí? Y entonces empieza, pues es que, uy, ese retiro fue como si el Señor me hubiera hecho así, pa, 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 allá y me hubiera dicho, despierta, esta es tu vida. El que era un poquito mentiroso, un poquito infiel, porque esa era mi justificación, que yo era solo un poquito de aquello, y que entendí yo que con ese poquito, padre, no he dicho, si me hubiera muerto ahí, ya me hubiera condenado. Eso entendí yo 100% en el retiro. Y bueno, mi esposa llega y empezamos tareas espirituales, confesión, Eucaristía. Esto, los retiros fueron como en enero. En Semana Santa yo me fui en misión, padre, toda la Semana Santa por allá, como yo digo aquí, como dicen en Colombia, como guerrillero de Dios, con bota de caucho a caminar 8 o 10 horas diarias con el permiso del obispo a decirle, su merced, de las personas de las fincas por allá, porque nos mandaron eso donde el sitio de reunión era una escuelita y de esa escuelita, no, y de esa escuelita las fincas son a 5 horas caminando, 2 horas caminando, y eso fue hermoso, padre, fue hermoso porque, o sea, fue como irse limpiando poco a poco. Obviamente uno es interesado, padre, y pues uno le pide al Señor, sane, mande mi trabajo, sale mi matrimonio, bueno, uno va por ahí, y empezó a ordenar, pero también empezó a depurar cosas, padre, y digamos, no fue inmediato tampoco. Nos desacomodó porque veníamos mal acostumbrados. O sea, nosotros teníamos un ritmo de vida del super restaurante, la ropa de marca, del viaje. Que fuera el carro nuevo. Todas esas cosas. Y el Señor nos quitó Todo. todo.
todo. Y fuimos entendiendo al principio un poquito que era como una pedagogía normal, pero un momento en que llegó y dolió mucho. Porque inclusive pasó, padre, en que me manda de regalo trabajo, una novela muy importante, mi primer coprotagonista en Colombia, y me refugio en el trabajo después de todo esto, padre, y a los 3, 4 meses tomo la decisión de separarme porque el trabajo me alejó de la oración, así de simple, Ujú. ¿sí? Entonces mira cómo uno si no permanece o intenta permanecer unido en esa oración constante o comunión más bien constante Es con el Señor, fácil. cómo sutilmente y según tus necesidades y tus requerimientos, el mal se mete por ahí para alejarte de Dios y me pasó. Del 2012 que fue el retiro, a final de año yo me iba a separar viviendo De retiro, nuevo. viviendo todo, ¿sí? Y bueno, por gracia del Señor nos manda un hijo que, Tercero. que lo perdemos a los 2 meses, pero por ese hijo yo no me separé y lo tomé como un mensaje divino de que yo no podía dejar a mi familia. Y luego, después de que lo partimos a los 2 meses, quedamos en embarazo de el tercer niño que está con nosotros y él fue el que nos trajo el sacramento del matrimonio, porque se lo pedíamos al Señor y él fue el regalo. Nos casamos con una barriguita, mi esposa de 7 meses. Padre, yo lloré el día del matrimonio. Usted no sabe cuánto lloré yo, porque pues fue un paso, yo me babiaba por recibir la comunión por primera vez, entendiendo de verdad que ahí estaba el Señor, porque antes uno pues como que sí, ahí está el Señor, pero cuando lo entiendes, yo miraba a la gente recibiendo en fila, yo no sé si a ti te pasaba lo mismo, pero en fila yo decía, yo No quiero, podemos. y vivíamos en castidad para tratar de recibirlo y el Señor sabía que lo intentábamos. Y bueno, padre, así empezó y después de que nos casamos, uy, padre, ahí se estaba aplicando lo que decías en el live que se nos cortó, que tus amigos decían, y yo te iba a tocar el tema, Ahí viene lo bueno. que dicen, no, vivieron 7 años en unión libre, lo más de bien, lo más de divinamente. Y se casaron. No, 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 eso empezaron los problemas. Pues claro, cuando uno lo entiende, que el Señor entra ahí porque lo invitamos en ese triángulo, pues Él entra a limpiar y a quitar lo que no sirve y eso es lo que más duele. Y vivimos esa época de mucho dolor, Padre. Me despojó, nos despojó de todo, de carro, me puso a andar en transporte público y para un actor de televisión andar en transporte público no es lo más bonito. Padre, No, se iba en el Transmilenio, que bueno, es como el transporte público acá, con tapaboca, gafas, gorra, y la gente decía, ¿ese no es el actor? Y yo, ay, no. duro para el ego, pero necesario para Dios, Exacto. ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, empezó a limpiar todo, nos permitió hasta recibir mercados de la iglesia, padre. En un punto no teníamos ni una bolsa de leche en la nevera y no era fácil, algunas cosas de salud con los niños que uno lo de salud, pues para uno dice, bueno, me aguanto, pero cuando es un niño, claro, no fueron cosas gracias a Dios graves, pero nos permitió. Uy, padre, fueron unos añitos como del 2013 como hasta el 2015, 2016, María. dolorosos, difíciles, pero yo no sé, el Señor nos regaló algo que obviamente nos mantuvo con la mirada en el cielo y soportando estas situaciones. No fue fácil la relación entre los dos en ese momento porque, pues padre, es que ordenar, reordenarse, reinventarse en Dios, Jesús bendito, eso es Oye, y doloroso. perdonar, y cuando me decís que tenéis que reordenar el matrimonio, yo recuerdo esa frase, decía San Juan Bautista, era necesario pasar por eso, Sí. no, era necesario que él crezca y que yo mengüe, era necesaria esa prueba, esa purificación del amor para poder vivir en Dios, ¿no? Pero ¿en qué cosas concretas? ¿Era un tema económico? ¿Era un tema de ego? ¿Era un Nos, tema de sexualidad? ¿Era un tema de comunicación? ¿Qué tema en de concreto? A ver. todo, nos buscó la lengua, padre, y aquí mi esposa va a contar algo muy duro que no nos da pena contarlo porque pues es parte de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Comunicarlo para que la gente entienda que todos somos frágiles, pero que todos de la mano del Señor podemos salir adelante. Pues en ese poner en orden la casa, pues nuestro director espiritual nos puso una tarea de hacer la penitencia por Apenas nos casamos como al mes. Sí. Entonces, como yo estaba lactando y estaba pues cuidando bebé, me dijo, va a empezar la tarea primero Juan Pablo. Es un libro maravilloso donde habla de poder sanar desde la concepción hasta la fecha actual de tu vida.
Entonces, año por año hay que ir a Eucaristía, Santísimo y Santo Rosario. Entonces, mi esposito empieza su tarea muy juicioso y va como a la mitad de su Por el penitencia. día 15 iba yo. Y ya meses anteriores habíamos tenido discusiones porque yo le decía, ¿por qué a toda hora con tu celular, en el baño con el celular, discutimos con el celular, tú no publicas fotos de la familia en las redes sociales? Entonces me decía, no, 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 es que mejor la vida privada, privada, no expongamos los niños. Eso el celular no le pasa a nadie hoy en día, ¿no, No, padre? entonces, No, para nada. sí. ¿Y Y, entonces? y entonces deja su celular una de esos días que se va a jugar baloncesto que nunca hacía con el vecino. Y más por curiosidad fue como una corazonada. Y entro, está abierto su Facebook. Cuando entro al Facebook encuentro miles de conversaciones. Y en una de esas conversaciones, al azar, era una conversación de alto contenido sexual, en el cual me mostraban por el tipo de conversación y de fotos que habían tenido intimidad. Mire, padre, yo sentí unas ganas de vomitar, una angustia, un desespero. Dije, bueno, pero si esto es del pasado, mi esposo, pues no me quiero hacer daño. Pero dije, ¿tiene charlas más recientes? Y efectivamente empiezo a mirar y después del matrimonio en charlas más recientes, en las cuales se mandaban fotos, se ponían citas y me daba cuenta que no cumplía las citas porque las chicas escribían, me quedé esperándote. Mira, fue una cantidad de cosas que vi, peor que una película triple X, donde yo sentí un dolor en mi corazón enorme que yo no sabía qué hacer. Y yo dije, la verdad, me sentía sucia, como si yo hubiera hecho esas cosas en el teléfono. Entonces, bueno, cuando él regresa lo Eso confronto. fue de años, ¿no? De Sí. conversaciones, años. Entonces yo lo confronto porque mi director espiritual me dice, por favor, la esposa, porque tenemos director espiritual laico y sacerdote, y me dijo, lo ora y lo confrontas. Pues él me vio transfigurada de tanto llorar y yo le pregunté que si tenía algo que contarme y él me dice que no. Entonces, como buena mujer, nombres, fechas, que se habían dicho, que se habían mandado, todo, padre, absolutamente todo. Claro. Yo me quité el argolla y le dije, yo con usted no quiero nada más. Yo dije, se me acabó el matrimonio. Yo no sabía qué decirle. Entonces, en ese momento, me acordé de una terapia en pareja que tuvimos con nuestro director, donde hablaba que no le podían estar pasando las peores cosas de la vida, pero no se podía ni pelear ni con Dios ni con la oración, que todo lo contrario, necesitaba uno de Dios y de la oración para poder afrontarla. Y en ese momento me senté en mi cama y empecé a hacer el Santo Rosario. Y mientras... Yo le dije que si lo podía hacer el rosario. Y yo le dije, pero en la esquina de ella. Y empezamos a hacer el Santo Rosario y yo empecé a sentir el no querer pensar en un cansancio absoluto que no se pare como me quedé dormida. Mira hasta Dios cómo lo ayuda. Uno se quedó dormida después del rosario. Yo me imaginaba a las 5 de la mañana pidiéndole perdón que no me dejara y se quedó dormida. Y en ese momento, pues al otro día me despierto, no lo veo. Entonces, Bueno, se quedó dormida. Yo dije, aprovecho y me duermo. y yo dije, al otro día no lo veo en la cama. Dije, ¿será que se fue de la casa? Y entonces miro la hora y dije, lo único es que se haya ido para Eucaristía porque está haciendo su penitencia por amor. Y cuando regresa a Eucaristía, bendito sea el Señor, pues me tiene que contar muchas cosas. Y mira, padre, todo lo que sacó a través del sacramento primero del matrimonio, que hacemos esta tarea espiritual y pasa esto que fue muy doloroso, de verdad. Y el Señor en ese día de Eucaristía, después de lo que Ana vio, me pone que tenía que contarle una parte de mi vida, de mi infancia, que yo no le había contado. Y es que a la edad de 5 años yo veo sin querer una película pornográfica, estaba montando en bicicleta y unos guardianes de la cárcel donde mi papá trabajaba estaban viendo esa película y yo a los 5 años vi una película pornográfica. Imagínese uno en la mente de los 5 años, padre, y a los 9 años una empleada del servicio doméstico de mi abuela jugando al papá y a la mamá abusa sexualmente de mí. Padre, a mí se me distorsionó lo que era la sexualidad. Yo empecé a espiar a mi mamá, a mi hermana, a mis primas. Yo no podía jugar con mis primas al papá y a la mamá porque de verdad quería jugar al papá y a la mamá. Toda mi preadolescencia, adolescencia fue subiéndome a los techos de las casas a mirar mujeres cambiarse. Mi mamá rentaba habitaciones para recibir dinero porque pues nuestra vida económica no era sencilla y yo le abría huecos a las puertas. Y padre, claro, cuando salen las redes sociales, pues yo no tenía que salir de mi casa para hacer eso. Y aparte era famoso, me llegaban solas, padre. Entonces yo duré muchos años con una doble vida y con un tema sexual terrible, porque eso, bueno, y hoy en día hablando, padre, dando el testimonio, porque gracias a Dios el Señor nos permite ir a comunidades a dar el testimonio.
se da uno cuenta que este vicio de la pornografía es de los más grandes, yo creo que hay en la actualidad y no Y discrimina la ni edad, hombre, ni mujer, ni edad, exacto. porque a mí sí me han acercado señores como de 80 años a decirme que tienen ese problema. Totalmente. No, pero es impresionante, yo estoy pensando sobre todo el poder que tiene la misericordia de Dios de sanar cualquier cosa, cualquier corazón herido, cualquier abuso, cualquier relación rota, ¿no? Y es el poder que hoy estamos manifestando, ¿no? Y para eso tenemos este testimonio, para saber que Jesucristo vino al mundo a sanar a los enfermos, a salvar lo que Sí, estaba perdido. Y Él tiene poder para esto. Y esto es lo que estamos intentando hablar, ¿no? Para que bueno, al que le pueda servir, pues que sepa que Dios, Jesús, tiene este poder. No, y estabais diciendo, entonces, cómo entra esta doble vida, cómo tú lo descubres, le confrontas también con la oración, y ahí tú descubres también tus heridas, ujú, etcétera. ¿Y qué pasa en ese Yo momento le después? cuento, llego a la misa y le cuento, padre. ujú. Le cuento esto de niños y Ana María quedó. Pues padre, o sea, 13 años con alguien y no conocerlo, no conocer su historia, ni su pasado, ni sus heridas. Mientras él me contaba eso, yo me imaginaba a mi niño mayor pasando por esta situación. Entonces, en ese momento, pues nuestro director, lo importante es tener un director espiritual. Llegó a la casa y nos dijo, encontramos el problema de Juan. Y nos explica que la pornografía es una adicción peor que el alcohol y las drogas, porque esas imágenes no se borran de la mente, que se luchan y se llevan de la mano con Eucaristía, Santísimo, y bueno, y nos pone una tarea muy especial porque aquí lo más difícil era sanar mi corazón. Yo no quería que me tocara un pelo porque yo me sentía cochina, me sentía sucia. Aquí no contamos algo, pero se los vamos a resumir. Ya yo le he confesado otras infidelidades, ya yo le he confesado otras cosas. Esta mujer venía muy dañada, padre, muy herida por mí. Y aparte, como cereza en el pastel, descubre esto. Entonces, y muchas mujeres me preguntan, pero ¿cómo lo perdonaste, no? Como si fuera algo extraordinario. No, por mi humanidad no lo hubiera perdonado. Dios me dio esa gracia sobrenatural. Y fue por dos cosas. Uno, pues nuestro director nos da permiso a empezar a contar nuestro testimonio y entender que contando el testimonio puedo yo empezar a sentir esa sanación en mi corazón, ese poder perdonar. Porque gracias a contar esto vemos que hay muchas parejas y muchas personas pasando por lo mismo. Y también entendí que yo fui partícipe de la adicción a la pornografía en eso porque nosotros veíamos pornografía juntos. Y esto es muy importante, la pornografía ni solo, ni acompañado, ni en pareja, ni nada. El fin de la pornografía es distorsionar la sexualidad tan hermosa que Dios entrega. Y el fin principal de la sexualidad es la procreación de los hijos, no el placer. Bueno, eso lo entendimos tiempito Pues después. después. En ese momento no entendíamos eso. Entonces, nuestro director, para poder empezar a sanar esto de la manera que lo estamos hablando, nos empieza a hablar de los métodos naturales. Todo el tiempo no estaba con método anticonceptivo, planificación. Y desde que yo empecé mi vida sexual activa, que fue a los 16 años, pues mis papás, creyendo que estaban haciendo lo correcto, lo más importante era cuidarse de un embarazo como si al corazón se le pudiera poner un preservativo, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, en Que ese aprender, lamentablemente es muy común ahora sí, 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 y sí, los papás no, pues que planifiquen. ¿Y dónde queda guardar el corazón? O sea, no dimensionamos que la castidad y ese guardarse para esa persona especial va más allá, trasciende, porque es el alma, no solamente es el cuerpo. Entonces, empezamos en ese proceso a aprender y nos dimos cuenta que traíamos una sexualidad tristemente muy distorsionada de lo que realmente el Señor quería en un santo matrimonio. Entonces, en ese aprender, pues entendimos lo de la apertura a la vida, ¿sí? Y de que hay unos tiempos de castidad donde ejercitas la carne. Es importantísimo para el tema que estamos tocando hoy, creo yo, de cómo mantener un matrimonio estos días, que el tema de la castidad ayuda a organizar mucho el amor, inclusive. Porque uno de hombre, sobre todo, uno quiere, uno es muy carnal, ¿no? Entonces uno es una manera de expresar te amo, es teniendo intimidad Intimidad. o algo así. Pero la mujer es lo contrario. Entonces empieza uno a darse cuenta que a ella le gusta una cosa a mí, otra, y No, Dios mío. y que nosotras las mujeres necesitamos el preámbulo, ¿no? El prepararnos, el cortejo. Y entonces, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos? Primero, que hacen un daño brutal en la salud de nosotros las mujeres. Segundo, van matando el amor en la pareja, porque es el día que tú quieras.
Mientras la riqueza del método natural es eso, que él me empiece a conocer esos días de fertilidad, esos días de que vamos a posponer la llegada de los hijos por motivos, bueno, aunque no existen motivos para no estar abiertos a la vida, pero en ese reorganizar esa sexualidad de nosotros, a mí me sucedía que yo después de que tenía intimidad con Juan, a mí me daban ganas de llorar y yo decía, pero ¿por qué si estoy con mi esposo? Pues no sé, me sentía utilizada y no lo sabía. Entonces, hoy podemos decir que nuestra sexualidad es mucho más bonita, placentera y sana que antes que podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Exacto. Que es lo que el mundo te dice. Y que a veces en el matrimonio no todo es lícito, ¿sí? Mm. Que eso es también... Es cambiar esto de lo Sí, que vimos, nos enseñaron, mal aprendimos, mal escuchamos en el colegio. Bueno, yo creo que nos llenamos de tanta basura que es cuando se hace más pesado y más difícil sanar una relación, entender al otro y llevar una relación de la mano de Dios. Pues es necesario la caída para vaciarnos, creo yo. Totalmente no, pero qué importante recordar que, claro, esta idea de la castidad a veces se nos ha metido en la cabeza como una represión, como el cinturón de castidad y demás, cuando en realidad la castidad es integrar nuestras tendencias afectivos sexuales hacia nuestra vocación, ¿no? Y es ordenarlo y no es no vivir la sexualidad, porque también vivir la castidad del matrimonio, es vivirla de forma de nada. ordenada y en esa vocación al amor. Entonces, por eso es impresionante que en Humane Vitae número 14, Pablo VI se la juega por la Iglesia y dice que tiene que haber dos dimensiones para la perfección y vivir la intimidad sexual del matrimonio en su plenitud, ¿no? Dice que la dimensión unitiva y procreativa, ¿no? La unitiva, que sea realmente entre dos personas en el acto sexual, y la procreativa abierta a la vida. Mira, yo el otro día estuve con un grupito de jóvenes, todos hombres, y se abrieron mucho más a contarme todas estas cosas de sexualidad, ¿no? Y entonces uno me decía, padre, pero yo tengo novia y por mi cumpleaños, después de 4 años, me ha regalado tener intimidad. Y yo dije, bueno, pues, en fin, bueno, ok, y le digo, ¿y qué opinas? Le digo, bueno, yo creo que no es lo mejor, pero dice, padre, pero es que la quiero mucho. Y ya llevamos años y casi seguro me caso con ella y la quiero mucho. Digo, bueno, pero si la quieres tanto, cásate con ella, pero ya, mañana si quieres. Y le digo, y no la quieres tanto. La quieres, pero no tanto como tú crees, porque cuando tú quieres a una persona le entregas lo más valioso que tienes. Y lo más valioso que tienes es tu libertad comprometida y tu capacidad de maternidad y tu capacidad de paternidad. Y cuando tú tienes relaciones no abiertas a la vida, y obviamente en el noviazgo suelen tener métodos anticonceptivos, le estás diciendo, te quiero tanto, pero no te doy esto me lo guardo para mí. Por tanto, es muy impresionante cómo lo manifiesta la Iglesia en su plenitud de verdad y cómo en el matrimonio también se debe vivir la castidad, pero porque te hace no sentirte usada, como lo expresabas antes, Ana María, ¿no? Porque yo me sentía así como usada y lloraba y ahora se vive con mucha más plenitud, dominio de sí, no vivir esclavo, sino vivirlo en la vocación del amor, ¿no? Qué impresionante, como lo habéis comentado. Así es, padre. Sí, padre, Pero, este es un caminar que se sale lo que decía ahorita, como de lo que nos enseñaron. Para la gente uno está loco porque, pues, bueno, o sea, tanto así, padre, que todo esto a mí me ha llevado inclusive a alejarme mucho de la televisión. Porque cuando uno entiende lo que es la dimensión de la sexualidad, cuando nosotros lo entendimos, yo y ella nos dijimos mutuamente cuando nos casamos, ojalá cada uno hubiera llegado virgen al matrimonio. Cuando lo entendimos, porque es que es tan grande y tan hermoso que, ay, no, y yo lloraba también por eso, bueno, lloraba por muchas cosas, porque además yo no podía creer que estuviera ahí arrollándome, sí, después de mis infidelidades, después de todas estas cosas. Eh, pero es algo enorme, es algo enorme que ojalá los jóvenes, y no solo los jóvenes, cualquier persona lo entienda. Somos retrógrados, pero que, o sea, yo también decía, ¿cómo se le ocurre? O sea, uno sin Dios piensa eso, y eso ya pasó de moda. Y nuestras familias nos decían, ¿a qué secta se metieron? Ahora se van a llenar de hijos. Para tener hijos hay que tener plata. Y aparte que yo tengo, todos mis embarazos han sido por cesárea, o sea, el ataque también ha sido para nosotros y nuestra prueba de fe ha sido en esa apertura a la vida porque pues tengo 6 cesáreas, ¿sí? Y tenemos 4 hijos en el cielo, o sea, son total 10 embarazos. mira, Entonces, para nuestras familias, al inicio, como dice Juan,
nos hicieron hasta el tercero baby shower, de ahí para allá no. Y la noticia siempre la mandábamos por el grupo de WhatsApp porque sabíamos que era una noticia bomba atómica, ¿no? Les queremos participar, esta alegría de nuevo integrante de la familia. El WhatsApp duraba una semana sin contestación. Sí. Ok, A mí ya me llamaban, era los programas de chisme para Juan Pablo Obregón tuvo un nuevo hijo. Sí, o sea, no más. yo quería comentaros antes, primero todo, que la castidad, la santa pureza, no es tanto una negación, sino una afirmación gozosa. Es una gozada vivir la castidad y Dios te cambia la mirada, hasta cómo miras a las mujeres, la creación, lo sabes dirigir todo a Él, ¿no? Es que te cambia la mirada. Dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y realmente se nota que te cambia todo y cómo te ensucia la mente, pues, sobre todo la pornografía, pero también todas esas imágenes que se imprimen con los afectos en nuestra memoria, en nuestra imaginación, y luego cuesta. Aún así, el Señor es grande y sana todo. Y yo quiero entrar un poco en esto, pero antes, Ana María, quería también hablar algo también de vuestro amor, ¿no? Y es como decías que también eras muy dependiente de Juan Pablo, ¿no? Como al principio tenías a lo mejor esa posesividad, esa hiperdependencia de él. Entonces, ¿cómo poder amar a la otra persona? Porque siempre te va a afectar lo que le sucede a tu marido, pero de alguna manera ir aprendiendo a que sí, pero Dios es Dios, ¿no? Y que yo tengo que ir aprendiendo a amar con una sana independencia emocional de la otra persona, ¿no? No sé cómo ha sido tu proceso en este sentido, que ahora podéis comentarlo. Pues padre, al inicio, cuando yo me enteré de las primeras infidelidades de Juan, pues como no estábamos en un caminar de Dios, pues esas heridas Esta siempre, cicatriz que tengo acá. esas, esas heridas estaban en tiempo presente, ¿no? Porque no las había sanado. Entonces cada vez que discutíamos era como si me metiera el dedo en la llaga y me hiciera recordar ese dolor tan grande. Cuando empezamos este proceso el tema de los métodos naturales, que fue un regalo maravilloso también para mí, también el poner a Dios de primeras en mi vida hace deslindarse ese amor de codependencia. Y también cada vez que nosotros dábamos el testimonio, para mí era una sanación en mi corazón, porque yo podía hablar del tema, de todo lo que había pasado sin que me doliera ni se lo sacara en cara. Permíteme un paréntesis. Eso es literal. El segundo testimonio que di, lo di, pues no fue fácil porque fue uno conocido y fue a unos gerentes de un banco bastante famoso en Colombia. Y era una convención de gerentes de toda Colombia. Entonces me dice ella como condiciones, después de que descubre todo lo del celular, tienes que contarte todo. Yo he sentido en el corazón que tienes que contar todo. Yo le digo, todo. Y yo siempre Lo más íntimo. Y dijo, sí. Yo, bueno, hagamos caso porque además no estaba en condiciones de exigir. Entonces, cuento, cuento todo, padre, todo esto del teléfono, de las conversaciones. Padre, se me empiezan a acercar personas, mujeres, ¿cómo hizo tu esposa para perdonarte, hombre? Yo sufro del tema masturbación. Bueno, listo, eso fue tremendo. Pero cuando le cuento a Ana María lo que pasó, me dice, Juan, ¿cómo a qué horas contaste tu testimonio? Yo le dije como a las 11 de la mañana o algo así. Y me dijo, yo no sé si tú me creas, pero yo sentí como un alivio, como por ese momento. Entonces es literal que uno a través de estos servicios, pues el Señor lo va sanando a uno, eso es como la paga. Es como, y, y, es como la penitencia pública, el enmendatio que se hacía en la tradición de la Iglesia, de poder confesar también en público pues parte de tus pecados, pero sobre todo una confesión del poder de la misericordia de Dios, ¿no? Como Santa Teresa de Jesús decía, la historia de las misericordias de Dios en mi vida, pero realmente es muy sanador y sobre todo un lugar donde interviene la gracia, ¿no? Pero qué hermoso esto, pero a mí me gustaría entrar en cómo, siempre, aunque no quería centrarlo en esto, pero cómo consigues perdonar a otra persona. Muchas veces han venido personas que dicen, padre, el tema de la infidelidad, ¿no? Lamentablemente es bastante común, es una herida en el corazón, especialmente a la mujer, diría yo, ¿no? Que es más afectiva, que siente la sexualidad y la intimidad mucho más fuerte, ¿no? Que el hombre en el interior, quizá. Pero ¿cómo puedes perdonar? Entonces, muchas veces, por ejemplo, muchas veces dicen, mira, intenta no decirlo. O lo ideal sería que lo pudieras comentar y que en vuestra comunicación y en la presencia de Dios pudieras perdonar, ¿no? Ese sería el ideal. Otras veces es no pasarle el peso a la otra persona, sino pedir perdón y pedir al Señor la gracia y aprender a valorar.
Entonces, ¿cómo creéis que esta es la mejor manera de vivirlo? Porque esto, Pues digo, lo tratamos mucho. sí, claro, por eso, y las mujeres siempre me preguntan lo mismo. Yo les dije, humanamente yo no lo hubiera podido perdonar. Esa gracia me la dio el Señor. Yo iba y lloraba en el Santísimo y le decía, yo no puedo, no puedo, no puedo. Y se lo entregaba a él y le decía, tú eres el que me puede dar esa gracia porque yo humanamente no lo puedo perdonar. Y sabes dónde, cuando lo confirmé que realmente yo ya lo había perdonado y que no había nada más en el fondo de mi corazón, vale, íbamos a dar un testimonio, ¿cierto? Media hora antes de dar el testimonio, Ah, Juan, pero eso fue como 4 años después, después de todo que esto. fue como la confirmación de que realmente yo ya había podido perdonar bien el corazón. Eh, Juan había cambiado su número de teléfono, yo ya manejaba sus redes O sociales. sea, yo dejé mi vida, la corté totalmente la pasada. O Sí. sea, nada que me Ay, conectaron. aquí antes de tocar ese tema es súper importante para las parejas, ya que estamos hablando de temas de parejas, que en el matrimonio no existe ni mi Facebook, ni mi celular, ni mi clave, ni mi plata, ni mis amigos, porque ahí es donde el demonio viene y te juega una pasada, porque es que no tienen que haber secretos. Si somos una sola carne, pues son nuestras redes sociales, nuestro dinero, nuestros amigos, nuestro tiempo. Entonces, él Es más, yo cambia todo. diría, perdonar, San Ignacio, cuando habla de los engaños del demonio, dice, el segundo dice que es como una vana enamorada que está enamorado de un mal tipo y que no le dice nada a su padre. Entonces, que si ves que pero si ves que algo te va a llevar algo en secreto, Ujú. suele ser mala Sí, señal, que sí, es algo sí. típico del demonio para enredarte, ¿no? Sí. Enredarte. Y eso lo vemos en todos los matrimonios, no tiene que haber secretos. Entonces, yo le dije a él que pusiera sus redes sociales, que estaba casado, que su familia, que pues este tipo de cosas. Y él cambió su número de teléfono, cambió todo. Y entonces él empezaba siempre, pues cada vez que veía la tentación o algo, él me compartía para que yo lo ayudara. No habían secretos entre nosotros. Uy, Y ve, paréntesis, no se te olvide. Era tanto así no sé, que yo estaba muy débil. Yo estaba muy débil y yo le pedía al Señor que me las alejara, que no llegaran, que no me siguieran, que yo decía que me vean feo. Entonces, todos me vean feo, pero para mi trabajo no. Yo decía, pues, para mi trabajo no, porque necesito trabajar. Entonces, pues, Señor, que me contraten. Pero yo le pedí al Señor de verdad que no llegaran porque todavía estaba muy débil, padre. Entiendo perfectamente. y entonces, bueno, unos minutos antes de entrar a dar el testimonio, yo lo veo al transfigurado. Y yo dije, ¿qué le pasó? Pero pálido, no sabía qué y me dice, mira, necesito que veas esto. Pues esas chicas con las que él tenía conversaciones, no sabemos cómo se consiguió el nuevo número de Ah, Juan. una chica. Sí. Y le mandó un video en micro bikini, súper sensual, antes de entrar al testimonio. Media hora antes de dar Ay, no. testimonio de parejas, aparece 4 años después, no sé cómo consiguió mi número, bailando en un bikini en un yate, padre, y yo era muy eso como que se me caía el celular y yo, ¿qué hago? Uy, no, me revolvió el pasado, fue horrible, y yo dije, ¿qué hago? Y agarré y le dije, Ana, mira lo que me mandaron. Y bueno, ahí sí fue el Espíritu Santo. Le dije, bajemos al jardín de la casa de retiros y había una imagen de la Virgencita, una grutica. Y le dije, vamos a hacer un video. Y él me mira así, yo, tú tranquilo. Entonces, él empieza a grabar el video, y entonces el video era para él. Ese video que decía, en ese momento le decía que yo le pedía perdón en nombre de mi esposo por haberla utilizado como un pedazo de carne y que yo ya la había perdonado y que le pedía el favor que ya no le siguiera mandando ese tipo de videos a mi esposo. Wow, Y entramos a dar el testimonio. No, si wow. no hubiéramos hecho eso, yo no hubiera dado el testimonio en paz, Sí. porque o sea, yo no sé del hombre santo, ni mucho menos, pero yo intento vivir en coherencia entre lo que hablo y lo que hago en mi vida diaria. Entonces, imagínate entrar al testimonio uno callándose que es que me mandó una mujer así bailando. No, 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 no. Bueno, eso fue también gracias al Señor decirle, mira, para no esconder nada, porque yo sé que el mal me hubiera hecho ahí y Sí, hubiera exacto. perdido la paz y, mejor dicho. Wow. De hecho, lo contamos en el Ya, testimonio a las personas que estaban ahí. no, qué impresionante porque yo recuerdo un señor que contó, bueno, un retiro, ¿no? Que decía que su mujer la abandonó con 2 hijos, ¿no? Y se fue de casa, le entró una vena como de vuelta a la juventud y se volvió un poco loca y se fue. Y entonces él dijo que estaba muy dolido, ¿no? Y que le pidió al Señor la gracia de perdonar porque él no era capaz. Y me dice, y padre, después de 2 años, el Señor me la concedió. Mm, Y tuve la gracia de perdonar. padres. Pero tanto es así que al cabo de 3 años mi mujer volvió a casa. Me dice, y yo le abrí la puerta
como si no hubiera pasado Pasado nada. nada. Y me dice, y llevamos juntos otros 10 años. Y dice, y me contaba esto y me decía, es una gracia que hay que pedir a Dios, la gracia del Gracias. Es perdón. una Y gracia. Son gracias. nada es, mira, y realmente nada sana tanto como experimentar la misericordia de Dios en tu vida. Y es cuando tú sabes lo mucho Dios te ha perdonado, lo grande es que es su misericordia, lo que te ha hecho un hombre nuevo. Tú dices, ¿yo cómo voy a juzgar a nadie si yo soy mucho más pecador? Si Dios me ha hecho nuevo, ¿cómo no va a poder hacer nuevo a otra persona? Y por tanto, el mejor camino para poder perdonar y tener misericordia con los demás es experimentar la misericordia de Dios en tu vida. Y no importa, uno puede ser un actor que se ha leído la vida y se ha estado pegado al tema de la sexualidad. O puede ser que simplemente es un tipo buenecito, pero todos somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Fijaros, perdonad que saque este ejemplo de mi santo patrón, el cura de Ars, ya que habéis rezado por los sacerdotes. El cura de Ars decía que un día le pidió al Señor la gracia de ser humilde. Y esto lo cuenta el Trochu, ¿no? Y dice dice, y Dios me hizo ver mi miseria, y al ver mi miseria y mi pecado, estuve a punto de desesperar. Pero el Señor me hizo ver tanta misericordia que volví a Él. Y dice, y nunca había cometido un pecado grave en su vida. Y dice que realmente nada ofende tanto al buen Dios que desconfiar de su misericordia. Y cuando uno experimenta eso, me da igual si ha sido un San Agustín, un Juan Pablo Obregón o un San Pablo que perseguía a los cristianos, pero Dios es capaz de sanarlo todo con su misericordia. Y este testimonio que estáis dando es así. Pero creo que es el poder ver que Jesús, o sea, porque cuando hablan de la misericordia del matrimonio, y yo casi nunca trato este tema tan así, ¿no? Profundo, pero me dicen, tú puedes enfadarte y hacérselo pagar a la otra persona. Y entonces te pones como un puercoespín. A veces no le hablas, silencios mortales. Te pones a pastillarle tu vida y a comer en la cama que no le gusta. O hacer mil detalles, no sé, mil cosas, ¿no? O simplemente para ti ha muerto, ¿no? Afectivamente, la otra persona. A veces dices, bueno, voy a perdonar y le dices, mira, cariño, estoy contigo, esto me ha dolido y tenemos que sanarlo, pero hay un paso del cristiano y es redimir, es lo que tú me estabas contando, redimir a tu esposo porque recordando que Jesucristo asumió nuestro pecado y lo hizo todo nuevo. Tú asumes su pecado y dices, te sigo amando igual, lo hago todo nuevo y puedo incluso agarrar el móvil y mandarle este mensaje a esta persona después de mandarte este vídeo, porque yo he experimentado esta misericordia. Qué tremendo testimonio. ¿Y cómo para vosotros ese proceso de sanación también en tu vida, ¿no? Juan Carlos, de sanación del corazón, ¿cuáles han sido las claves, digamos? Uy, padre. Em, yo puedo decir que hasta hace poco empecé a entender lo que es la vida verdaderamente. Em, es que en Dios, es que Dios es un antes y un después. O sea, Dios es un después, ¿sí? Eh, eh, em, no es fácil, yo sé que tú me entiendes, pero uno vive diariamente hoy en día para intentar no dañar a Dios y para intentar acercarse a Él un poquito más, pero por amor, no por miedo, pero es como por dolor. O sea, nosotros discutimos, por supuesto, ¿sí? Y a veces por gracia del Señor, porque estamos hablando también de las gracias, ella para y pisa la cabeza a la serpiente y no me sigue como que alimentando esa rabia y a veces soy yo, ¿sí? O sea, y también otra cosa linda que ha pasado de lado y lado es que somos un poco conscientes de eso y tratamos de no darle poder. A mí me ha hecho crecer como hombre, me falta mucho, mucho, pero me ha hecho crecer como hombre, un hombre que aspira a ganarse el cielo, tiene que tratar de esforzarse el día a día. Es doloroso, padre, porque sabemos lo que eso implica, están los mandamientos de por medio, y no ofender al Señor, poniéndola así fácil y clara con los mandamientos, a través de los mandamientos. Eso yo les digo a los hombres cuando voy a un retiro de hombres, eso es para machos. Eso sí es de machos. Aguantarse y tratar de mantenerse firme. Y padre, y cuando caigo, por gracia del Señor, que no son caídas como
en temas que de este tipo sexuales o de este tipo, pero sí caigo en otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro dos veces a una mujer, padre, me corro a confesar y si me corro, y eso también quería hablarlo antes. Al principio yo creo que la gente decía, este actor sí peca. Se confiesa todos Todas las semanas yo hacía fila allá el primero. Ya llega un punto en que decía, no me importa, no me importa que me miren, no me importa porque es que yo necesito ya fortalecerme, necesito terminar con esto, me da hasta pena con el padre, pero decía, padre, perdóneme, yo intento, pero ta. Y ha costado como fortalecer esa gracia que el Señor ha dado, pero padre, ahí vamos en una lucha tratando de ser un hombre, eh, un mejor esposo, un esposo como ella se lo merece, como Dios quiere que sea con ella, y un padre ejemplar y coherente. los... Sí, es lo que yo lucho en mi vida diaria, es por ser coherente con esto que estamos hablando, que la gente no diga, ay, mírenlo, allá habló con el padre Ignacio, y mírenlo allá, X, Y, Z. Trato de que se me note Dios, que se me note el proceso con mis fallas, sabiendo que puedo mejorar más, pero yo creo que me ha hecho, sobre todo, una persona mm, entendedora de que aquí en la tierra estamos para ganarnos el cielo. Totalmente. Y luego realmente todos somos pecadores. Realmente el poder de la misericordia es tan grande. Mira, yo recuerdo varias personas, pero en concreto una mujer que trabajaba en la calle, que sufría mucho, que ahora no podía dejarlo por temor, le costaba mucho dejarlo por tema de dinero y demás. Pues al cabo del tiempo volvió a Dios y después de haber sufrido muchos abusos y muchas cosas, no imaginaros, y abortos y tal, y me decía, después de una sanación total, que ahora es un apóstol de la vida. O sea, y esto lo sigo viendo todos los días. Y también en un matrimonio, y también con pecados de infidelidad o con heridas en el corazón. Es que Jesucristo ha venido a esto, ¿no? Cuando llama a la Magdalena, que la pobrecita tenía los 7 demonios, dice la Escritura, cuando ve a San Pedro, cuando llama a San Pablo, pues todos son personajes. Mira, a mí mi personaje favorito del Antiguo Testamento es el rey David. Y el rey David, que había luchado con osos, con leones, que había unificado el reino, se le va la vista con una mujerzuela, se va al balcón, que es como el internet de hoy, descuida la vista, se va a internet y entonces le entra el deseo, pues nos entra por los ojos, ¿no? Y ahí termina cometiendo adulterio, incluso mandando a asesinar a Urías, ¿no? Pero David, cuando viene el profeta Natán, reconoce su pecado. Y David es grande por su dolor de amor. Y a Jesucristo le llaman el hijo de David. Sí, de ese pecador, pero el hijo de David reconstruido y que escribe el Miserere. Este es el camino nuestro. Y a mí me llama la atención que la Biblia narra la alianza de amor de Dios con los hombres. Y cómo Dios es siempre fiel y nosotros caemos. Y el pueblo de Israel es infiel. Y cómo el profeta Oseas habla de que tienes que buscar a esta mujer en prostitución y tienes que amarla. Y aunque te sea fiel, llevarla al desierto, hablarle al corazón y volver a amarla. Y Dios ha hecho esto con nosotros. Y por eso yo hoy quería, como también escuchando, recordar que el matrimonio es que te casas con Dios a través de otra persona. Por eso es de 3. Decía Fulton Sheen que el matrimonio es cosa de 3. Y el gran protagonista es Dios. Te comprometes, Ana María, a amar a Dios a través de Juan Pablo. Y Juan Pablo, me comprometo a amarte, Dios, a través de mi mujer, de Ana María. Y por eso no se puede romper, porque es una alianza con Dios. Y lo cambia todo. Y aunque tu marido sea infiel o tu mujer sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Yo sé que esto es una locura decirlo, pero este es el matrimonio cristiano y la historia de la Biblia y de Dios con nosotros. Cuando somos infieles, Él vuelve a renovar su alianza de amor por nosotros en cada confesión, en cada acto de contrición. Y me impresiona y realmente... no sé, poner aquí en los comentarios qué opináis. A mí me está edificando mucho esta conversación al volver a ver el poder de lo que puede hacer la misericordia de Dios en una persona y en un matrimonio, ¿no? Es esta alianza que aunque la rompamos, Dios la puede renovar constantemente si acudimos a Él, ¿no? Y cuando me dice, padre, voy a confesar una y otra vez, yo cuando viene alguna persona y me dice, padre, voy a confesar, vine ayer, y yo le miro y ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Me emociona. Y le digo, hermano, me emociona tu lucha. Me emociona tu lucha. Porque el santo no es el que no cae, sino el que está dispuesto a luchar y a levantarse día a día. Mira, San Juan Crisóstomo decía
a un tipo, a Teodoro Caído, que era uno de los padres de la iglesia, que se fue del convento y se fue por una mujer y le escribía cartas, y al final volvió, pero le costó mucho, le dijo, hermano, vuelve, acuérdate de los personajes de la escritura, siempre se puede volver. Y le decía, no nos sorprende que un soldado venga de la guerra con heridas, porque está en la batalla. Dice, lo que nos sorprende es que siga luchando hasta la batalla final. Nosotros estamos en una lucha. No nos sorprende que haya heridas. Tenemos a Jesucristo y su misericordia, y también en el matrimonio. Por eso, realmente, solo escucharte, digo, este es el camino cristiano y de la lucha, ¿no? ¿Y cómo creéis vosotros claro, el tema de la misericordia de Dios es muy fuerte, ¿no? Y de perdonar, pedir esa gracia. La gente me dice, padre, pero es que me vuelve a la cabeza. Y cuando hay una discusión, me viene la tentación de echarlo en cara. Y no se puede hacer eso, ¿no? No. Hay que poner, nunca más se saca este tema, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede atacar este asunto? Pues hay que seguir haciendo tareas. O sea, partamos de que no es fácil. Exacto. No es fácil. Sí. Yo creo que la fortaleza absolutamente para todo este caminar va a estar en los sacramentos. Sí. Exacto. Si no nos logramos nada, nosotros le decimos a la gente, es que los sacramentos es el gimnasio espiritual Sí, no, con eso no. para sostenernos, como el que va al gimnasio para sostener el cuerpo. Es que nosotros sin sacramentos no podemos tomar decisiones, nosotros no podemos contestar bien, nosotros no podemos nada, padre. Porque a veces es difícil inclusive con sacramentos. Exacto. Eh, Primero, pero es, perdón, Juan Pablo, primero el sacramento del matrimonio, como animar a la gente a no solo vivir en pareja, No. sino recibir el sacramento. Es como que Dios, el matrimonio, que es una institución natural, que viene desde el Génesis, Dios lo ha elevado al orden del sacramento, cuando el amor humano es tan grande que se hace divino. Es como si Dios dijera, el matrimonio, que es precioso, es maravilloso, cuesta, es difícil, y por eso os quiero dar una ayuda especial, que es la gracia del sacramento, ¿no? y que no le tengan miedo al sacramento, porque de pronto con lo que hablamos antes, es que ese comentario, padre, yo no sé si en España lo escuchen, pero es que aquí se usaba mucho. Vivieron también su noviazgo, vivieron también unión libre y se casaron. Y claro, uno cuando lo entiende verdaderamente, que lo mencionamos ahorita, es que es lógico. Si el mal te tiene en unión libre, ¿para qué te tientas si ya estás en pecado mortal? Claro. Claro, cuando Claro. estás ya en la unión con el Señor, que es el triángulo del que hablamos, que el Señor es el que está en ese centro, pues claro, todo se vuelve color de hormiga, como decimos en Colombia, se vuelve difícil, porque el mal está ahí tratando de entrar a dañar ese sacramento, esa comunión, ese todo, porque nos volvemos objetivo militar, ¿sí? Entonces, si nosotros no entendemos que las familias, con el sacramento del matrimonio, sobre todo, somos objetivo militar para el mal, porque ahí es donde nacen las futuras generaciones que van a sostener la iglesia, nuestros hijos, nacen las vocaciones, no sé, todo lo que se... Si nosotros no somos conscientes de eso, pues yo creo que parte del resultado lo estamos viendo hoy en día con tantas separaciones, que lo más fácil es decir, me voy, no te necesito. Mucho tristemente por el lado de las mujeres, no estoy cayéndole a las mujeres, pero fue una información que el mal es lento, pero sigue insistiendo hasta que metió una información que se volvió casi un feminismo. Bueno, hay un feminismo extremo que es horrible y asqueroso, y hay un feminismo de que no necesito del hombre porque yo trabajo, porque X, porque Y se acabaron los matrimonios. No hablamos de los de ahorita, hablemos de mis papás, de los papás, ya están separados también. Entonces, claro, el mal ha hecho un trabajo importantísimo Es sacar a la mujer de la casa. y es porque no se entiende que el sacramento es una herramienta importantísima que el Señor nos da para luchar en pareja. Es meterlo a Él ahí. Sin sacramento, Él no está en la pareja, Él está con cada uno y en un contacto directo. Si yo no estuviera casado, para que la gente que no lo entienda, si no estuviéramos casados, todos tenemos una conexión con Dios, pero cuando lo invitamos en el sacramento del matrimonio, somos una carne y el Señor está obrando, los tres estamos obrando como si fuéramos uno, la comunión es directa, por eso dicen que lo que yo haga malo o bueno le afecta a ella y ella a mí, lo que haga ella a mí. Entonces nos olvidamos de los sacramentos y yo creo que
es gran parte de todos los males que están pasando También en es, el mundo en también general. es importante entender que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amarlo, yo decido. Y el mundo nos dice, yo tengo que ser feliz. No, yo tengo que ser feliz al otro. Si yo me preparo todo el tiempo para hacerlo feliz a él, pues él también va a estar en la disposición de hacer su trabajo para hacerme feliz a mí. Entonces, en ese desprendimiento, en esa entrega, en esa renuncia, Esa es dura, ¿no? sí, Entender que yo tengo que ahí ser es feliz justo al otro. porque Uf, me quito el Ana María Malagón por el Ana María de Obregón, porque le pertenezco a mi esposo y eso no es sentirme subyugada, bueno, sino hasta eso no lo quitaron. Aquí en sí, Colombia era, la darles esposa era de. del apellido del hombre, ¿no? Eso también lo quitaron, no sé si en España también, en Sí, otros no, países. se ha quitado bastante, se ha quitado bastante, pero me encanta que Ana María está dando en la clave de lo que es el matrimonio y lo que es el amor, ¿no? Porque hay una mala concepción del amor pensando que es solo un sentimiento, que va y viene, cuando en realidad el sentimiento es lo más variable que hay. El amor es sentimiento, pero es más que un sentimiento. No, pues ama, es sobre todo una decisión de la voluntad, pero realmente la mejor definición que tenemos del catecismo, que es de Santo Tomás, que dice que el amor es buscar el bien del amado, es buscar el bien del otro. Es cuando mi felicidad se convierte en hacer feliz al otro y vivo para eso. Yo estaba escuchando a Ana María y yo recuerdo una vez que estaba con un amigo mío y su papá, que tenían como 8 hijos. Y su papá ya con su edad, y fuimos al tren, a la estación de tren a buscar a la mamá. Y entonces cuando llegamos, le veo que el papá está nervioso. Y le digo, ¿por qué estás tan nervioso? Eres un gran empresario. Y me dice, porque tengo muchas ganas de ver a mi mujer. Y entonces le dije, oye, qué hermoso esto. Y entonces yo le dije, y mi amigo está casado. Yo en ese momento no estaba en el seminario. Y le dije, oye, ¿cómo has conseguido eso? Y me dice, no, no siempre ha sido así. Me dice, ha No, no sido, son ha gracias, sido un sí. proceso. Eso. Tuvimos nuestra crisis. Cuando nació el tercero, algunas dicen con el tercero, otros con el cuarto, entramos en crisis, no hablábamos, cansado todo el rato, no sabía qué hacer. Me dice, pero hasta tal punto que un amigo me dijo, mira, antes de separarte, haz una cosa un mes, le decía. ¿Y qué? Apúntate en un papel y apúntate que ¿para qué me levanto de la cama? Me levanto para hacer feliz a mi mujer durante un mes. Pruébalo, pruébalo. Y entonces me dice que se puso el papel y dice, lo voy a probar en un mes. El primer día me levanté, hice un detalle, mi mujer no me dio ni bola. Perfecto, no pasa nada. Tal. Segundo día, pues fui, compré un detalle, nada. El tercer día incluso se enojó porque dice que ya venía con tonterías y no sé qué. Bueno, pasó una semana, un par de días buenos. A la segunda semana, el que estaba cambiando era yo, me decía él. Y dice, y poco a poco, me dice, hemos empezado a cambiar y me dice, y ahora mi felicidad es hacer feliz a mi mujer. La felicidad de mi mujer es hacerme feliz a mí. Y cuando hemos conseguido esto con la gracia de Dios, todo ha cambiado. Porque entonces realmente hemos visto lo que decía Ana María, que el amor es buscar el bien del otro. Y dice, y se puede. Lo que pasa es, yo me acuerdo que puse ese papel, yo en ese momento tenía novia, antes de entrar en el seminario, lo puse, una novia súper católica, buenísima. Y entonces lo puse, luego fui al seminario y lo cambié. Y dije, perdón, y puse ¿cómo voy a conquistar hoy el corazón de mi Cristo? Y entonces yo me levantaba para esto, ¿no? Este es el motivo por el que me levanto en la cama cada mañana. Bueno, si tú estás casado, tu propósito en la vida, tu forma de dar gloria a Dios, es haciendo feliz a tu mujer. Y tu mujer a ti. Es el camino claro para dar gloria a Dios y que lo transforma todo. Y entonces llega un momento de verdad, yo lo he visto en matrimonios que me dice, ¿qué quieres hacer? Me dice, lo que le haga feliz a mi mujer. Es que me da igual, ¿sabes? Entonces, qué hermoso y se puede. Yo lo he visto, lo sigo viendo, aunque no es fácil, claro que no es fácil, ¿no? Pero se puede con la gracia de Dios, ¿no? Sí, todo se puede. Nosotros, como lo dijimos antes, estamos en un proceso donde nos falta, pero nos ha costado entenderlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Por ejemplo, lo que le pasó a este amigo que tú comentas, es muy duro que tú intentes y que sientas que intentas y lo que recibes es volteada de En mi cara, no caso. se dio cuenta lo que hice. Claro, porque somos unos seres de carne y hueso que también nos gusta, pero cuando uno pasa esa barrera de que es que también me tiene que hacer sentir bien y más bien intento disfrutarlo, ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas porque
la pareja es la persona que más lo conoce a uno. Entonces, ese mismo cambio real y sincero que va notando yo, sé que, y ha pasado algunas cosas, que empieza a hacer mella en el otro y el otro también empieza a cambiar. Bueno, por lo menos aquí les quiero compartir que hace, pues ya se imaginarán, ¿no? Tenemos 2 adolescentes, 2 niños y 2 bebés, ¿no? Entonces, pues el tiempo pareja es muy reducido. Sí, Cárgalo, mi amor. ya se despertó. Se despertó el bebé, entonces le digo al hermanito que lo cargue. Entonces estábamos en esos días caóticos que se nos pasaban a la cama sin dormir, cansados en el ajetreo de todo el día. Y me dice mi esposito, nos vamos para un hotel. Y yo lo miro y Pero en día entre bromeando, semana, un entre martes, semana. un miércoles, una Y cosa yo le así. dije, ay, sí, ¿cómo no? No sé qué. Sí, es en serio. Lo voy alistando todo, no sé qué le hice a los mayores. Yo les dejo a los niños dormidos, no sé qué, me voy con su mamá a las 7. Llegamos mañana temprano, no se preocupen. Sí, que teníamos que trabajar y no importaba, necesitamos salir corriendo, ¡vámonos! Nos fuimos a un hotel aquí cerquita, como 2 adolescentes en un Oxxo, nos comimos un perrito caliente, compramos 2 bebidas, nos fuimos al hotel y podíamos decir, ¿en serio estamos los dos acá y Sí, solos? no. Nos levantamos a las 6 de la mañana, comimos de ahí del buffet del hotel, vino y me dejó y se fue al trabajo. Y yo, o sea, sin esa recarga de gasolina, pues es muy Es necesario, difícil. los tiempos en pareja son necesarios. Por ejemplo, cuando hay hijos, sin ellos quererlo hacer, le absorben a uno Sí. todo, el todo. O sea, sí, y la pareja es la que termina, digamos, como se dice en Colombia, pagando los platos rotos un poco de ese amor desorbitado o desbordado de nuestros hijos, porque es al fin y al cabo una dependencia, un amor, somos su todo para ellos. Pero uno ahí nosotros pasamos también varias situaciones en algún momento y nos tocó trabajar sobre ese tema de el tiempo para la pareja, No lo negociamos. haya o no haya Ya, dinero, haya o no haya lo que sea. Nos decían que se vayan, tómense un café, media hora en una esquina, en y una bueno, panadería y vuelvan. Sí, es súper necesario Y al, cuando y al inicio que pues los grandes no se podían quedar con los pequeños, pues ahorita ya los grandes lo pueden hacer, pues les decimos a muchas parejas, pues duérmalos en algún lado y así toquen la sala, un vinito, una comidita, musiquita, lo que sea, trae. pero así sea dentro de la casa buscar un espacio, los duermen, un espacio en pareja es súper vital. Sin esa gasolina es muy difícil. Y a veces Tiempos es de lo que... calidad, ¿no? O sea, conquistar, Sí, no, esos nos llegan. Esos tiempos, es como la oración, los tiempos de la oración nunca llegan, se sí, conquistan. Los tiempos en el matrimonio no llegan, se sí, conquistan y es importante para la comunicación, pues si no pierdes el contacto, pierdes el estar cara a cara, ¿no? Pero qué hermoso cómo contáis. A mí me venía... Mira, aquí viene este campeón. Qué simpático. ¿Cómo se llama? Sírvele un poquitico de aquí. no está dormido, no quiere nada. Sírvele un poquito de té, juágalo y lo sirves. Ya. Me encanta. Aquí todos No, pero ayudan, yo en creo esta que familia esto es un todos aviso, yo ayudan. creo, del cielo para ir terminando, perdonad. Y yo quería preguntarles, hay una cosa que también creo que puede ayudar mucho Juanse, y es pedir al Señor el don de la humildad, el don de valorar a la otra persona, el don de decir, el otro día hablando con una familiar mía que tenía una situación que tenía razón en muchas cosas, pero yo le decía, oye, acuérdate que no te mereces a la persona que tienes, que es un regalo de Dios para ti, que no es perfecta, perfecta es el cielo y perfecto es Dios, pero hay mucha gente que nunca tiene una persona que se preocupe por ella, que se interese de sus cosas. Y mira, cuando estás casado, os tenéis el uno al otro. Y una de las cosas que muchas te rompen matrimonios es que me decían algunos que ya lo habían roto, me decían, no valoré lo que tenía, no valoré lo que tenía, ¿no? Y yo creo que es un acto de humildad y decir, Señor, es un regalo de Dios la persona que me has puesto. Yo no me la merezco con mis pecados, con mis miserias, con cómo soy, no me lo merezco. Y ayuda mucho a plantarte desde un punto de vista más humilde, porque además es cierto, es un absoluto regalo de Dios. Y que hay una persona que me quiere, que se preocupa, me quiere de manera imperfecta, pero me quiere y quiere estar juntos, ¿no? Pues de alguna manera recordarlo. A mí se me quedó grabado un señor que vino al confesionario y me dijo, padre, vengo a pedirle, eh, vengo a pedirle un permiso para suicidarme. Y entonces le dije, ¿cómo? Entonces yo le dije, ¿pero cómo? Digo, aquí no se piden permisos de suicidio. Le digo, pero, y le dije, aparte, están carísimos, tú no los vas a poder comprar. Y tal. Y entonces el señor se rió un poco y entonces le dije, a ver, ¿qué te pasa? Y entonces me contaba cómo él había dejado a su esposa
se había ido con otra mujer y al cabo de años se había encontrado a su segunda mujer con otro. Y Ay, me dice, y me dice, y claro, yo dije, ¿qué le voy a decir a ella si yo hice lo mismo? Y entonces me dijo una cosa, me dijo, si es que yo, me dice, estoy intentando reconstruir mi vida con Dios, un tipo buenísimo, ¿no? Pero bueno, con esa herida y con ese pecado. Y me decía, pero realmente, padre, no valoré lo que tenía. No valoré lo que tenía. Recuerdo a los matrimonios que valoren lo que tiempo. A veces se acostumbra, ¿verdad? El amor, si no cuidamos esas citas, esos tiempos de calidad. Y a veces se nos sube el ego, ¿no? Antes has hablado, Juan Pablo, de me sube el ego. Y más cuando a un hombre le va bien el trabajo, pues se le sube el ego un montón y hay que aguantarle, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo fomentar la humildad, ¿no? O la mujer con la imagen o con lo que sea, ¿no? Entonces, decir, no, recuerda, tienes una persona que te quiere, que se preocupa por ti. Madre Teresa decía que la mayor pobreza era la pobreza de no ser amado, de no ser querido, de que no le importes a nadie. Y vosotros decís, yo tengo una persona que el Señor me ha regalado y que se preocupa por mí, que le importo y que con el amor de Dios podemos ir perfeccionando nuestro amor. Por eso, no sé, si algún matrimonio está aquí, yo te diría, valora la persona que Dios te ha dado, que no te la mereces. Sí, ya sé que ella es imperfecta, pero tú y yo también somos pecadores, ¿verdad? Y decir, quiero valorarlo. No sé si vosotros también, a lo mejor en vuestro camino, Dios os da un poco la gracia de, yo creo que se nota, ¿no? Por ver cómo os miráis, os tratáis desde el primer día que os vi ahí en Colombia, ¿no? Cómo aprender a valorar que sois un regalo de Dios el uno para el otro. uy, padre, eso que dices, eso no tiene precio, padre, porque encontrar una persona a la que, que, que sientas que la amas y que sientas que te ama, pero de verdad, que lo sientas, no en el gusto, saquemos el gusto, saquemos la atracción que haya, sino cuando estamos hablando de amor verdadero, yo creo que es un regalo enorme. Y es un regalo de enorme porque nosotros somos seres de amor. A todos nos gusta sentirnos amados. Dios es amor, sí, somos hijos de Dios y obviamente lo que nos alimenta al final del día es el amor. Es el amor y sentir que de verdad mi amor, el que Dios me regaló, está creciendo, está siendo como correspondido. Yo creo que eso no tiene valor y uno no puede dejarlo ir. Y uno debería morir, así como dijimos de la canción la vez pasada, morir para vivir, morir a esas cosas que de pronto no son tan importantes, pero que le hacen tanto daño a ella. Sí, no son tan importantes como yo creo que son tan importantes a veces para mí, porque hay cosas que uno tiene apegos, no que sean importantes, pero ese apego le está haciendo daño a ella o viceversa. Yo creo que vale la pena dejarlo todo por amor, desde que Dios sea el centro, que uno esté intentando dejar que Dios sea el capitán de este barco. De esa manera sí, de las otras maneras no, porque puede ser unas confusiones, puede ser que me gustó sus ojos, puede ser que me gusta X, Y, Z, pero si es verdaderamente Dios el que está uno dejando que obre, hay que batallarlo. Hay que batallarlo Totalmente. porque no hay nada más lindo que sentirse amado y amar. Amar, que el amor sea correspondido, porque si hay algo que me pasó a mí en esa época loca de actor muy reconocido para el 2001, es que yo me sentía utilizado y que no me sentía con confianza de brindar mi amor, porque creía que sentía que lo que buscaban de mí eran otras cosas y eso no es lindo, eso no es bonito. Entonces, Juan, si tenemos, y ya que tú lo decías, si hay alguien, una pareja que está aquí escuchándonos, un matrimonio, que de pronto están pensando en separarse, pongan en una balanza y que Dios sea el que sostiene la balanza, ¿no? Pongan en una balanza esas cosas que de pronto están pesando tanto que me están haciendo alejar de mi pareja para ver si verdaderamente son tan importantes como para que yo esté dando un paso a un costado y decir no más. Hoy en día no es sencillo tomar esas decisiones porque todos los mensajes están, no te necesito, vete, hagamos esto de un día y en un día ya te vi, no pasa nada, y esos huecos en el corazón se van agrandando y en el alma, y termina uno un pedazo de carne
podrido para cuando llegue de pronto alguien que valga la pena, ¿qué le voy a dar? ¿Sí? Y se juntan dos personas dañadas y ¿qué hay? No, yo creo que es el momento, de pronto si a alguien le sirve lo que hemos hablado hoy, para decir, de la mano de Dios puedo todo, no solo la pareja, de la mano de Dios puedo todo. Somos un ejemplo de lo que hemos hablado. No, no nos ponemos de ejemplo de ay, esta pareja, wow, sino me refiero con todo lo que el Señor nos ha permitido pasar, eh, de que si uno intenta abrirle el corazón de verdad, y Dios sabe cuando uno abre el corazón de verdad, uno engaña a la pareja, así, pero a Dios no. Y si Dios está viendo que tú estás abriendo ese corazón a un verdadero cambio, Él va a orar. Y él va a ser de las suyas. Mientras tanto, no vas a ver con claridad absolutamente nada. No, y si están en crisis, busquen un retiro de parejas, busquen un director espiritual, busquen todas las herramientas que nuestra Santa Iglesia nos brinda para estos momentos de crisis. Muy seguramente Dios está ahí tocando la puerta, solamente es dejando entrar. Totalmente, ¿no? Pero qué hermoso, la felicidad está en amar y ser amado, y realmente solo cuando vives dando la vida por amor recibes esa alegría llena de paz que es un fruto del Espíritu Santo, que no se compra con plata, que no se consigue con tus propios esfuerzos, sino que Dios te lo da como un regalo cuando vives de amor, cuando vives entregando la vida. Lo que decía ahora Juan Pablo, ¿no? De tu vida anterior a tu vida de hoy, que muchos hemos vivido, ¿no? De muchas maneras. Pero qué hermoso poder recordar esto y decirle al Señor, ¿no? Gracias por el sacramento del matrimonio. Y yo doy gracias a Dios por la Santa Iglesia Católica, que defiende el sacramento del matrimonio, a pesar de que cada vez se pone más difícil, que San Juan Bautista, que dio su cabeza por defender el matrimonio, Santo Tomás Moro, que también murió mártir por defender el matrimonio. Y a pesar de que siempre acogemos con misericordia a todos los pecadores como vosotros y como yo, pero a la vez qué hermoso que el Señor nos tiene fe y sigue poniendo el matrimonio ahí arriba, en la santidad. Qué hermoso que la Iglesia Católica, sostenida, ¿no?, por el Espíritu Santo, la Iglesia de Jesucristo, lo sigue anunciando así, y vosotros sois un testimonio de lo que puede hacer la misericordia de Dios en dos personas pecadoras, pero que se quieren amar. Y por eso yo hoy pensaba, cuando escuchaba Salud, me estaba imaginando que vuestra vida en el fondo es la fiesta del hijo pródigo. Yo creo que Dios ha hecho una fiesta. Dice, Sí, sí, sus diferentes cuando ve versiones. vuestro matrimonio, sonríe, aquí hay una fiesta de misericordia, ¿no? Dios mío, sí, Padre. Qué Es hermoso. muy cierto, de verdad que qué bueno que Dios es Dios y no es uno de nosotros, porque si no estaríamos todos condenados. Exactamente. Pero Ay, mira, qué- yo ya a veces, no sé vosotros, pero hay a veces que, no sé, cuando estoy con el Señor le digo, Señor, para ya, no puede ser tan bueno, o sea, no puede ser tan misericordioso con nosotros, pero Él es así, es su naturaleza, es ser misericordia, ser amor, y tiene el poder de hacerlo todo nuevo. No hay pecado, no hay situación de la que no puedas resurgir de tus cenizas como el ave fénix abrazándote a Jesucristo. Y este es un matrimonio que resurge, este es un matrimonio lleno, pues, de esa misericordia de Dios, de lo que ha hecho Jesús en vuestra vida. Bueno, yo quería agradeceros muchísimo vuestro testimonio, este live. Espero que a todos nos edifique, nos ayude a recordar lo bueno que es Dios, a confiar cada día más en su misericordia. A lo mejor estás en una situación matrimonial pues complicada, con dificultades, que ya no sabes si seguir metiéndole pues leña al fuego del amor. Pues yo te digo incluso que si lo estás dudando, que lo hagas por puro amor de Dios. Aunque sea un mes, proponte un mes si te parece mucho más tiempo. Mira, un mes voy a amar por puro amor de Dios. Por amor de Y ahí Dios. voy a demostrarle mi amor. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo quería terminar este live escuchando rezar juntos a vosotros y luego yo doy la bendición. ¿Qué os parece? Claro que sí, Por supuesto, y si va a quedar grabado el video que muchos han preguntado, porque la idea es esto, si a todos nos sirve en algún momento recordarlo, verlo. Y gracias, Padre, Dios te pague sí. por este espacio, por esa insistencia, por ese amor, esa disposición, Sí. por la batalla que estás dando, que el Señor te Sí. proteja, porque sabemos que estás expuesto. Todo el que está expuesto en redes sociales es objetivo militar para el mal, lo sabemos, lo estamos Totalmente. viviendo. Que el Señor y la Virgencita te cubran con su manto. Muchas gracias. Ay, qué... Quería recordarles, solo ahora que estoy recordando, yo hice 2 vídeos sobre el matrimonio
3 claves del matrimonio feliz. Y le dije, no son mías, son lo que aprendí en los matrimonios y la otra, ¿eh? Y, y lo segundo es por qué casarse por la iglesia. Y yo creo que un poco en muchas cosas que hemos hablado lo tenemos en el canal de Se Buscan Rebeldes, en YouTube, en Instagram, pero sobre todo para volver a dar a conocer la belleza del sacramento del matrimonio. Quiero terminar con una cosa graciosa que me pasó. Cuando me ordené sacerdote, me tocaba explicar los sacramentos a los niños. Y entonces a los niños les dije, a ver, ¿sabéis lo que dice Jesús sobre el sacramento del matrimonio? Entonces un niño levantó la mano y dijo, no tienen vino. Y le dije, no, eso lo dijo la Virgen María, pero que en las manos de cara, pero casi. Y levanta la mano una niña y le digo, ¿sabéis lo que dijo Jesús sobre el sacramento del matrimonio? Y esta niña dijo, sí, padre. Dijo, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío, bendito. Y yo dije, está hablando el Espíritu Santo, porque si supieran lo grande que es el sacramento del matrimonio, lo que Dios hace, una sola carne, eso es imposible. Tienen que intervenir el amor infinito de Dios y la gracia que da es mucho más grande. Así que bueno, yo quiero recordar esta grandeza del sacramento del matrimonio, como nos lo sigue transmitiendo la Iglesia en el Depositum Fidei, y que pueda ayudar a muchos a vivir en plenitud su vocación. Así que bueno, si os parece, podemos terminar rezando Para, para Aquí todavía hay completar, mucha tela por cortar. para completar y ese habrá que comentario, decía, continuar. Si queréis que hagamos otro directo, ponerlo en no, para, comentarios. para eso estamos nosotros, para completar ese comentario tuyo del sacramento del matrimonio, decía nuestro director espiritual algún día, si la gente hiciera la preparación verdaderamente para el matrimonio, mejor dicho, no se casarían ni la mitad y entendieran lo grande que es y el compromiso tan enorme que es, no por miedo. Es porque la gente se casa con desconocimiento. Y es que el tema de para toda la vida, en las buenas, en las malas, en todas, o sea, es en todas. Entonces uno no se atrevería casi ni a pensar, me voy a separar, que me voy a dormir un día en el sofá es diferente. Pero, Buenísimo, qué grande, qué hermoso escucharles. Doy gracias a Dios por este directo, por este momento. Y nada, yo creo que poner aquí si lo continuaremos porque la verdad que el matrimonio da para hablar muchísimo y ver la acción de Dios. ¿Os parece que recemos? claro que sí, Yo os escucho. claro que sí. Me corto. En nombre del Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, mamita María, hoy te queremos dar infinitas gracias por este espacio. Sabemos que fuiste tú, a través del Padre, a través de las redes, a través de ese encuentro que tuvimos hace un tiempo, quien propició este espacio. Solo tú sabes, Señor, cuánto lo necesitábamos nosotros también, cuánto lo necesitábamos cada uno de los que estamos aquí unidos, porque la sed de Dios siempre va a estar y nunca va a ser suficiente. Te pedimos que nos podamos alimentar más de ti cada día y podamos dejar de un lado tanta basura que nos aleja de ti, que nos pone en pensamientos que no son, imágenes que nos alejan de la verdadera comunión contigo, Señor. Te queremos pedir también infinitamente que atesoremos de pronto lo lindo que hayamos aprendido hoy, lo malo que lo desechemos, que haya calado en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser eh, muchas de las cosas que conversamos este día, porque esperamos que todas y cada una de ellas hayan provenido de ti y no de nuestra soberbia o nuestro ego o cualquier cosa que no está en tu orden divino. Papito Dios, te pido por cada una de estas mujeres que de pronto tienen su corazoncito espichado, dañado, porque de pronto su esposo también fue infiel o igual por esos esposos que tienen ese corazoncito dañado y que no están creyendo en el amor y que de pronto te están juzgando a ti, Señor, de que tú eres el culpable. Perdónanos por señalarte, Señor, porque nuestra humanidad nos lleva a eso y cuando nos alejamos de ti seguramente pensamos tanta cosa que no está en tu orden. Te pedimos, Señor, por la vida del Padre Ignacio y todo el bien que está haciendo y de todos los sacerdotes también que están en esta labor de evangelización tan hermosa y tan necesaria en estos tiempos, que pueda atravesar en redes, atravesar corazones, salvar hogares, salvar familias, ayudar a vocaciones en ese proceso de discernimiento de cada persona igual a nosotros. Te lo pedimos, Señor.
Amén. Amén. Bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, muchas gracias, Ana María, Juan Pablo. Dios os bendiga. Dios os bendiga a todos y a seguir a Jesucristo, que es nuestra salvación. Un abrazo a todos. Dios te Gracias, bendiga, Padre. gracias. Un abrazo para todos. Dios bendiga. Bendiciones. Feliz noche y gracias. Ánimo.